Hola, ¿qué tal? Nada, estoy aquí para avisaros de que el audio se grabó mal, así que estamos tirando con el audio que graba la cámara. Siento las molestias, creo que se escucha lo suficientemente bien. Por lo demás, disfrutad de un programa fantástico de nuevo de una taberna de Sheffield. ¿Vais a ver Eurovisión? Lo tendré de fondo para Lo condenar tendré al de fondo. Estado genocida de Israel. Creo que sí. Sí, puesto que no es el último, pero estamos ya en las estertores, en los finales de esta temporada. ¿Sabéis cuál es el país que más veces ha quedado el último en Eurovisión? Reino Unido. Españita. Reino Unido es el segundo que más veces ha quedado el Ah. último, que ya es un dato que me parece bastante curioso. Sí. Siendo un país que en cuanto a música, bien. O Sí, sea, podemos hacen decir que cosas. bien, Bien. pero Eurovisión mal. Está Adele. De hecho, es el segundo país que más veces ha quedado último, con 6 ocasiones. Mm. Y el que más veces ha quedado último, con 11 entorchados, Noruega. Noruega. Vaya. Que tiene la friolera del récord de hasta 3 veces haberse quedado con 0 puntos. Esos suecos, esos daneses, No, o sea... esos finlandeses no están No, haciendo el voto de cruzarse de frontera, ¿eh? Exacto, no... Con lo fácil que lo tienen, o sea... Sí. Pero... Sí que han ganado alguna vez, ¿no? Noruega, no no ha sabría ganado decirte. nunca. Noruega fue la que llevó a de Erasmus en una de las últimas ocasiones. Puede ser. Tienes a Suecia, que ha ganado tropecientos Sí. millones de veces. Hombre, claro, Pues un montón. con ABBA yo también gano, ¿sabes? Claro. Ah, nos ha jodido. Y con Lorin. 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 Plagiando Flying Free. Lorin. Esa ha ganado 2 veces, ¿no? Ya vale, o sea... ¿Dos veces ha ganado ella? Lorraine ganó. Lorraine ganó y se 6 presentó veces. otra vez y ganó. Y vuelve a ganar. Sí. Correcto. Y ganar, y volver a ganar, y ganar. La Real Madrid de Eurovisión. Hostia, es Suecia el Real Madrid de Eurovisión. Puede ser. Teoría y praxis. Sí. Noruega ha ganado 3 veces. Ah, bueno. ¿Y Hostia, España? ¿eh? ¿Tres? ¿Dos? Dos. España 2, que una de ellas empatada en 4. Que es, 4 países. que es de estas, en plan, jaja, ganamos todos. Bien. Sí. Claro. Es como el Nobel... De la paz. de- El de Obama. No, el de literatura de Vargas Llosa. Ah, Que no, es de España. bueno, A ver, Sí. a ver. bueno. yo Ah, qué sé. Para ser Además- facha sí que era de España, pero... Eso sí. Para el Nobel no. Además, España ganó en el 68 y el 69 y ya está. Es como Y el ya Nottingham está. Forest. Sí. Llegaron y ya La está. Real Sociedad. Sí, eso es. Y ya está. Todo hay que decirlo, España tenía que haber ganado con el culo de Chanel. Sí. Eh, Pero ni siquiera quedó segunda, ¿eh? pero habría quedado primera. ¿Tú crees? Hombre, claro. ¿Tú crees que todo el televoto que fue ucraniano habría ido al culo de España? Antes que al señor este inglés que cantaba también. Convencido. Una taberna de Sheffield. Bienvenidos a Una Taberna de Sheffield, un programa que está en sus... No, voy a cambiar, que me he lío y no me gusta. Bienvenidos a Una Taberna de Sheffield, el programa en el que se tira cerveza fatal. Mira. Hola. Si estáis en Spotify, os estáis perdiendo a Alberto tirando muy mal una lata de cerveza. Bueno, Perdona, no se ha caído. 2 dedos. Dos- No está bueno, mal, no está mal. a ver, ahí hay Yo lo pruebo. casi 3. 2 dedos. Hay bastante ¿Cuál? giste. ¿Cuántos dedos? ¿Tú qué eres? Como los ingleses, que les gusta sin nada de espuma, porque eso es Mira. tirar cerveza para ellos. Mira la mía. ¿Sabes dónde ¿Eh? va? Nada. Luego todo va a la tripa, o sea, tú verás. Por eso me pongo camisetas negras para grabar, para que no se note la tripa. Alfonso, bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que estoy prácticamente en mi pick. ¿Sí? Solo me inquieta estar en un mes en esta ciudad, en la que En haremos un examen Teruel. de posiciones. Haremos un examen en Teruel. Pero por lo Sí, demás, sí. todo Un bien. motivo, luego lo hablaremos, motivo por el que la temporada de Una Taberna de Sheffield va a durar 15 días menos. O un mes menos, más o menos. Es el principal Aprox. motivo. Aproximado. Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. No estoy nervioso, no tengo que hacer ningún examen. Claro. Yo ya me saqué a la plaza de Policía Nacional, o sea que... ya tuve mi semanita en Ávila, bueno, mi año en Ávila, pues yo, a partir de ahora ya vivir la vida. Bueno, Mm.
Yo qué sé. Ya. Que el último programa estuvimos hablando que fue Sí. muy curioso Sí, que sí. ese día muriera el Papa y no estuvieras aquí. Sí. grabando. El día que murió el Papa, tú... Casualmente. ¿Tú no estuviste aquí? También casualmente, el día antes lo visitó el vicepresidente de Estados Unidos. Casualmente, Carrero Blanco fue asesinado enfrente de la embajada de Estados Unidos. Ya. O sea, Vicepresidente de Estados Unidos. Esto es un tema que alguien tendría que hablar en algún momento. J.D. Vance. Claro, J.D. Vance. J.D. Vance. Vale, J.D. pero la Vance. gente le llama DJ Vance. DJ Es Vance. muy gracioso. Se llama JD, pues John... David. John Darling. John John David. Darling. John Darling. John, Sí. querido. John Dick. John Dick. Vale, sí, Juan Pollas. Jondere. Jondere. John Deere Vance. John Deere Vance. Pero la gente que no está acostumbrada a hacer ese sonido de JD dice DJ y es divertidísimo. Muchos periodistas, de hecho. Muchísimos periodistas. Y gente que no es periodista también. Mm. Hablando de gente que no es periodista. Vicente Valles. Vamos a abrir este melón antes de la cerveza incluso. Realpolitik. Hostia. Realpolitik Nos es, acaban de decir que... es un podcast que nos rindamos y entreguemos las armas. es un podcast que dos de los gigantes de nicho, pero Sí. gigantes dentro del nicho de los podcasts, uno, El Orden Mundial, del cual uso esta libreta, y otro Panenka, que tiene algún podcast y sobre todo la famosa revista, se han unido para hacer una taberna de Sheffield. El pequeño nicho que teníamos han entrado con Napalm. Sí. Han decidido, tenéis estas opciones de viralizaros y de haceros medianamente conocidos Ahora en ya algún no. momento. Ahora- Porque lo vamos a hacer con muchos más medios, Sí. mucha más gracia y seguramente sí. mucho mejor que Bueno, nosotros. lo de Bueno, mucha más gracia bueno, eso sí. lo puedo discutir. Con más Bueno. medios sí, y sobre todo, claro, el hecho de que se dediquen profesionalmente a ello Sí, eso les lleva. permite tener muchos medios y mucho más tiempo para preparar todo. Por otro lado, nosotros tenemos una ventaja que ellos no tienen. Y es que, según he leído, Realpolitik es un podcast exclusivo ¿De y Podimo? de pago en Ah. Podimo. Así que Una Taberna de Sheffield Venga. sigue siendo tu podcast gratuito de referencia en lo que respecta a la política en torno al fútbol. Podcast popular. O sea, Podcast sí. del pueblo. a ver, te quiero decir, si a nosotros nos ofrecen dinero, diremos que no. O sea, Así es. no lo cogerá el podcast, lo cogeré yo. Así el podcast seguirá siendo popular, te quiero decir. En fin, Realpolitik. Que el nombre está bien, ¿eh? Sí. El A nombre ver, está bien. Como lo de, ¿sabes? Por los equipos que se llaman Real, pero por también la Realpolitik está bien tirado. No es una taberna de Sheffield. No es una taberna, ¿eh? Ni Google sabía. Una cosa voy a decir de forma no irónica. Nuestro logo mola muchísimo más que el suyo. ¿Nuestro logo? Sí. Hombre, claro, lo hizo nuestra amiga Sara, que es Pero más de maja forma que no las irónica, pesetas. ahí le ganamos. O Sí, sea, sí, ganamos. es como el gol de Panamá en el Mundial, que les metieron el Ah, sí. 6-1, metieron un gol y se volvieron locos. Mi amiga Sara, que nos hizo el logo, y que tiene un amigo que ha escrito un libro que me leí hace poco. Bueno, ha escrito un cómic, una novela gráfica, que tiene sentido, ¿no? Que un dibujante, si estudiaron juntos en la carrera y eso, y es un cómic bastante chulo, luego si me acuerdo lo enseña. Y le hago publicidad a las 4 personas que nos ven del cómic de Luis Ángel, que es un señor muy majo, porque vino a la presentación, lo conocí, estuvimos hablando un rato, un tío majete. De hecho, no tenéis la teoría, yo tengo la teoría, de que los de Realpolitik habrán hecho un mínimo estudio de mercado. ¿Tú crees que A ver, en, ¿qué es? en algún momento... A ver qué es lo que hay. Y han dicho, anda, ¿y esto? ¿Tú crees que en algún momento... Aitor Lagunas. Aitor Lagunas... ¿Qué? Aitor Lagunas, que es más del Zaragoza que el León del Escudo, Sí. ha visto este podcast y ha dicho, estos chavales... Nos prometen. En plan de, buah, está hechísimo esto. Empiezan a sacar tema por tema. Todo lo que hemos hecho ¿Te imaginas? desde la temporada 1. Hay una cosa que nosotros tenemos que Aitor Lagunas, ¿no? Ah, Como el primer capítulo, o sea, de la Copa Pelo. Mi Tropa me pegó un tiro. En fin, yo que sé, que me imagino que el podcast estará bien. No lo sabemos porque no pagamos Porque- Podimo. claro. Bueno, yo por lo menos. De hecho, Yo seguro, tuve que, 2 meses de estos gratis. seguro que hay Podimo pirata. O algo Nah, así. seguro. Con un código de Jorge el Salvaje tienes 2 meses gratis. Ah, bueno, está bien. Para blanquear el fascismo y... Sí, Y Podimo gratuidad gratis. en Podimo. Claro, bien, eso está es. bien, está bien.
Bueno, pues he hecho este disclaimer sobre el podcast. Menos mal que le hacemos publicidad a nosotras ese podcast, si no, no sé de qué iban a vivir. No, supongo que esto será como el hormiguero y la revuelta. ¿Cuál somos nosotros? Nosotros somos un canal de Twitch de 3 chavales. ¿Qué somos nosotros? La revuelta del hormiguero. Supongo que somos... A ver. Qué barbaridad. ¿Cómo se llamaba este programa? Ay, le está costando. Ay, No arranca. luego me saldrá. No arranca. ¿Qué Orbita me estás like. contando? Hostia. Nosotros somos eso. ¿Pero qué me estás contando? Sí, Buah. bueno, chiste de nicho zaragocista. Son... No voy a hacer referencia porque son capaces de mencionarnos, o sea... Sí, Está bien. sí. Pero vamos, llevan 2 semanas pletóricos, todo hay que decir. Sí. En fin. Alfonso, Dime. ¿qué estamos bebiendo hoy? Muy buena pregunta. Estamos bebiendo una Puedes aguantar. Puedo aguantarte en mi Founders All Day IPA. IPA. Session Ale. Session Ale. 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 Vaya. Y he buscado un poquito de información sobre esta cerveza Alberto tiene IPA huecos. en su página web de referencia. Y os puedo contar, entre otras muchas cosas, que es una cerveza... Yo diría que es una IPA, sin saber yo. Sí, que hacía ahora Bluma. Según esto tiene un equilibrio perfecto entre el aroma y un final limpio. Y también... sí, es una cerveza pensada para un plan después del trabajo diario. E induce a acompañarla de platos ligeros o aperitivos frescos. La verdad es que el tema del aperitivo, siendo yo el anfitrión, está feo que lo diga, pero el Sí. tema del aperitivo no lo estamos trabajando bien este año. Bueno. Hubo un día, el otro día se me ha feado el No. hecho de que el otro día comiera frutos secos y me entrara un ataque de tos en mitad del programa. Sí. Y en su página web, claro, es la suya, le dan una nota del 1 al 100. Le dan un 98. Concretamente. Claro. Modestos. Se puede mejorar. Hostia, la gente, que flipa la gente, tú. Sí. Hablando de flipaos. Hablando de flipas. Haciendo referencia al programa que hemos mencionado antes de Actualidad Zaragocista, ¿Sí? comentaron que el otro día, después del Cartagena, Real Zaragoza Cartagena, al día siguiente, En el que recordemos que Zaragoza ganó 3-2 en el minuto 96. infamemente, sí, ganamos, el jugador del Cartagena que metió gol al día siguiente decidió subir a Instagram una foto suya metiendo el gol o celebrando el gol, Ujú. con el siguiente comentario: silencio, dejen trabajar. Pero no llevan descendidos 3 jornadas. Uy, 3 igual son 7. Fueron los Silen- primeros en descender, Sí. ¿no? Sí. Silencio, dejen trabajar. Y dirás tú, bueno, por lo menos llevará buena temporada, tal, no sé qué. Primer gol de toda la temporada. Es el equivalente en segunda división a... no están preparados. No están No preparados. están preparados. En fin, no estaban preparados y no estaba la gente preparada. Joder, Vinicius, de verdad. Ay, Muy pues bien. Me viene muy bien que saques a Vinicius. Sí, Sí, todo tuyo. A ver. porque hoy venimos a hablar de Brasil. ¡Oh! Hay que el clip de Golazo espectacular. ¡Espectacular! Venimos a hablar de Brasil, pero no venimos a hablar de puramente fútbol, porque para eso no venimos a hablar aquí, nunca. No, en absoluto. Y he estado repasando mentalmente sobre si este tema lo habíamos hecho ya. Y yo creo que no. Creo. ¿Vas a hablar de la De democracia? No, pero se toca levemente. Vale. O sea, se pueden hacer temas que se tocan de refilón, no Sí. hay que repetir, Sí. como ya nos ha pasado alguna vez, quiero recordar. Alguna. ¿Alguna? En concreto, a ti. Pero no miramos a nadie, o sea, somos un equipo. No, eso es. Hicimos ya un tema, que lo hice yo, de hecho, de selecciones que tienen el color de la Sí. camiseta distinto al de la bandera. Lo hiciste tú. Lo hice yo. En probablemente la mejor grabación de la historia de una taberna de Sheffield, en el que nos tanqueamos 6 programas en un día, Hostias. Fueron borrachísimo, Hola, sí, en casa de Jaime. Hola, Pero sí, no sí, fue sí. ese, fue ese. Sí, Fue ese sí. día. Sí, sí. Ese día hicimos... Ese Historia, día- sí, Historia. Que En- terminamos con el especial Navidad. Sí, evento Sí. canónico en nuestras vidas, no en la vida de los demás, pero en De nuestras hecho, vidas hicimos evento el canónico. especial de Navidad que lo hicimos en septiembre. Para nosotros. Fue- No, era el puente de diciembre, me Pu- acuerdo. puente de Era el puente. Buah, de locos. O Fue sea, fantástico, fue fantástico ese día. de hecho, a Jaime lo echamos mucho de menos. Sí, Mm. así es. Estuve hace poco con él, de despedida soltero.
Oh, qué bueno. Dios lo tenga en su gloria. Sí. Paréntesis, está en Barcelona. Quién sabe, igual está debajo de algún coche. ¿Te imaginas que de aquí a que se publique el chiste ha habido un atropello terrorista? Bueno, Y el chiste que tú de acabas de verdad. hacer, Es el que- chiste que tú acabas de hacer sobre una señora que se puso nerviosa y atropelló a gente... Bueno, una persona está en la UCI, quiere decir. Sí. Ya. O sea, el poco... No vamos a comentar el tema de que este dato seguramente se ha ocultado hasta hoy para que nadie interrumpiese el partido de ayer. Ya. Hombre, sí. Evidentemente. Porque yo en el descanso oía Salvador Illa decir... Salvador Illa. No hay que lamentar. Sí, sí estaba de risas. Sí, Estaba sí. así, el partido muy bien. El la verdad. presidente. No sé, Entiendo. Me hace mucha gracia lo de se puso nerviosa. Si te pones nervioso, no sé, te cagas en los muertos de alguien, te das una torta. No aceleras. No atropellas a 80 personas. meter primera y pisar a fondo no es algo que haces si estás nerviosa. Escucha Una Taberna de Sheffield en YouTube, Spotify, Evox y demás plataformas. Está bien la cerveza. Está bien la cerveza. O Sí. sea, Sí, un 98 le daría. entra muy bien, como un buen chiste políticamente correcto. Sí. Sí, así es. Brasil, Brasil. la canariña. A Canariña. De hecho, como venía por ahí el tema, no venimos a hablar de Brasil, venimos a hablar de la camiseta de Brasil, o de la equipación entera de Brasil. La verde amarela. Verde amarela, o canariña, O porque se canariña. parece a un canariño. Pío, pío. Pío, pío. Me ha hecho muchísima gracia siempre que la afición de Las Palmas anime a su equipo gritando pío, pío. Bueno, algo tendrán que celebrar este año. así que sí, Ya. tampoco- Que el otro día estaba pensando en un Las Palmas Numancia. Sí. La afición de Las Palmas canta pío, pío en el estadio de los pajaritos. Sí, Seguramente. Claro, O sea, Qué bonito. ¿verdad? ¿dónde está el Numancia? En la fase de ascenso a primera ref. Ah, muy bien. De segunda a primera. De segunda a primera. Les deseamos suerte. Sí. O no. Sí, no, Sí. Tanta, no tanta como el Utebo, pero... No tanta como el Utebo. Poderoso Utebo. Sí. Bueno, ¿por qué la canariña? Mucha gente dirá que Brasil, ¿cuál es la camiseta de Brasil? La camiseta amarilla, detalles en verde, pantalón azul, medias blancas. Esa es la equipación tradicional. Pero ¿hasta qué punto es tradicional? Porque esta camiseta es un invento relativamente reciente. Relativamente, porque no van a jugar... Brasil juega su primer partido con esta equipación en el 54. Pero claro, hasta entonces ya había jugado bastantes partidos. Y ganado O sea, un mundial. Ujú. No, No, el del 50, todavía no. ¿El del 50 no lo ganaba Brasil? No, no, es el del Maracanazo ese. Ah, es verdad. Es uno de los que gana Uruguay. Es Sí, verdad, que es gana verdad. Uruguay. De De hecho, los que está, sí que ganó Uruguay. está relacionado. Sí. De hecho, Brasil, creo, a riesgo de equivocarme, que es de los pocos países que ha jugado todos los mundiales. Ah, Me suena que sí. No ha habido... estos datos Bra- enciclopédicos se los dejamos Brasil, a Alfonso. creo que suena que Alemania sí. también ha jugado todos. Alemania Federal. Ujú. Me quiere sonar, sí. Y Así que no sé si alguno hay otro que haya repetido en todos. No lo sé. ¿Qué selección potente está en la De hecho, repesca ahora? ¿Francia se ha perdido alguno? ¿Puede ser? Sí, Francia sí que se ha perdido. Francia se ha perdido Sí, alguno. seguro. Francia sí. Inglaterra también. ¿Qué selección potente estará en la repesca? ¿Italia? Italia sí. O Italia se le ha quedado eliminada ya. Bueno, Hay una que está en repesca, pero no, igual. Bueno, Italia ya no fue el último. O sea, Sí. con el campeona Sí, de Europa y Sí, fuera del y Mundial. fuera del Mundial. Mm. Sí. Bueno, aún así los éxitos de Brasil van a llegar con Pelé. Con esa generación, siendo el Mundial de Suecia 54 el primer Mundial que ganan. Las ocasiones anteriores, los primeros Mundiales Brasil tampoco hizo... No estaba tan desarrollado el fútbol en Brasil como en Uruguay y Argentina. Y no llegó a hacer grandes papeles. Su gran oportunidad para ganar por primera vez un Mundial fue en su propio Mundial, en el Mundial de Brasil 50, considerado de los mejores mundiales de la historia en cuanto a nivel de fútbol. Claro, sobre todo porque como no lo puedes ver, pues te lo imaginas. Ya, pero bueno, ha habido el Mundial de Italia 34, no tiene muy buena fama, por ejemplo, Ya. y tampoco lo podías ver. Sigue sin batir el récord de Italia 90, que me parece que en todas las estadísticas sale como el peor mundial de la historia. Creo que solo superado por Rusia 2018. Hostia, fue malo ese. Yo en este podcast ya he defendido que nosotros llevamos la alegría que nos llevamos, pero Sudáfrica 2010 fue un mundial bastante aburrido. Es verdad que Uruguay gana fue, ¿no? Fue Sí. un partido muy divertido y tal, pero bueno, España España gana 1-0 todo. 1-0, 1-0, 1-0.
Alemania se hace 4-0 y un 4-1 seguidos. A Argentina y a Inglaterra. Entonces, con No sé, cierto robo a Inglaterra, Yo hay que tengo, decirlo. tengo esa sensación de que el de 2010 lo tenemos muy mitificado. O sea, quiero decir, lógicamente es normal que lo tengamos muy mitificado, pero que tampoco fue Nada, tan buen mundial. Sobre todo después de haber vivido Qatar 2022, que por mucho que a nivel político nos joda, a nivel futbolístico fue espectacular. divertente. Divertidísimo. No sé, le faltó un poco más de derechos humanos. Pues espérate el de Arabia. Es verdad. Hombre, espérate al de Estados Unidos. No, Sí, bueno, también un poco. Bueno, Brasil 50. Un mundial con una final un tanto rara, porque no hubo final, como tal. Los últimos 4 equipos que llegaron a las semifinales, por así decirlo, en vez de jugar 2 semifinales y una final como lógico y normal, decidieron jugar una liguilla de 4 equipos. Sí. El último partido de esta liguilla fue un Brasil contra Uruguay en Maracaná, en el cual a Brasil un simple empate le valía para ser campeona del mundo. De hecho, es famoso el discurso del presidente de Brasil antes del partido, diciendo... Adolfo Hitlerísimo. Sí, imagino. Adolfo Benito Hitler. Diciendo, os saludo a vosotros, campeones del mundo. O sea, estaba todo hecho. ¿Y qué pasa cuando lo tienes todo hecho? Pues Que llega el Depor y te gana la copa. Correcto, básicamente. Un centenariazo de época o Claro. un maracanazo, que es Maracanazo. donde viene la palabra. Y creo que es de las primeras sorpresas gigantes de la historia del fútbol, o al menos la que más se recuerda de los primeros mundiales. Porque al fin y al cabo el primer mundial de Uruguay, creo que era favorito Argentina, pero lo ganó Uruguay, pero bueno, tampoco se esperaba... Hombre, fue muy sonada, y además Pelé también era protagonista, aquella victoria de unos reclusos de un campo de concentración a la Wehrmacht. Sí. Esa victoria, eso Bueno. sí fue una sorpresa. Buenísimo partido de Stallone aquí. Luego decidió cambiarse al museo y demás, Sí. pero bueno, o sea, Y a Vietnam, Bien. y la verdad es que Sí. ha completado un círculo curioso. y bueno, Brasil perdió aquel partido. Y Brasil no jugaba con la camiseta actual que conocemos de Brasil, si no, no estaríamos haciendo este programa. Claro. La equipación de Brasil en esos momentos era de blanco, ¿vale? Y blanco. Blanco inmaculado y pantalones y medias azules, a riesgo de equivocarme. Sí que había jugado alguna otra vez con otra equipación que no fuese esta. De hecho, en el mundial de... no me acuerdo ahora. 38. No, 38 no. Creo que fue el mundial de... 42. 42 mal. No, 42. Ya. Creo que fue el primer mundial que les tocó jugar con la equipación de Boca Juniors. Ah, Decidieron de... bueno. Les tocó contra Chile, que también jugaba de blanco, y decidieron que alguien tenía que jugar de visitante, y les tocó jugar con la camiseta de Boca Juniors. Bueno, Así que buen homenaje al Diego. fue los primeros momentos que va a tocar los colores que los que luego va a triunfar Brasil. Tal fue el desastre del maracanazo, tal trauma nacional fue, porque fue verdadero trauma nacional. Si no recuerdo mal, el portero de Brasil acabó suicidándose. O esto me le... Sí, me suena. o No esto sé me si lo el portero en inventa. momento, pero sí que me suena la historia. Sí. Fue un trauma nacional. Y para hacer borrón y cuenta nueva decidieron cambiarlo todo. Empezando por la equipación. Así un periódico de la época decidió hacer un concurso para proponer una nueva equipación para Brasil. Se hicieron un montón de propuestas y al final la propuesta que ganó... Bueno, había unas bases en el concurso. Las bases eran relativamente sencillas. Camiseta, pantalón y medias. Y usar los 4 colores de la bandera. Vale. Vale. Los cuales Y que no hubiera esvásticas. sí, pero Bueno, bueno, eso... opcional. Opcional. Fue la única condición que había. El ganador del concurso, es el único dato que no había apuntado, fue... Está haciendo scroll en Scroll. la página de Joder. móvil. eh, Que le ilumina. la cara. Aldir García Sli. O Sí. sea, un poco de guastica. Sí, Ya, te iba a decir. Curioso apellido, la verdad. La verdad es que... Este señor vio que era difícil. O sea, no le encajaba para nada combinar los 4 colores. Porque verde y amarillo bien. El azul
Bueno, el blanco ya le descuadraba Sí, del es que- todo. El Zaragoza lo ha hecho. Sí, Sí, Pero lo ha es hecho. verdad. pero lo ha hecho. ¿Tú te la has comprado? No. ¿Tú te las... No. ¿Quién se la ha comprado? Yo dije que no me parecía tan fea. Que no es lo mismo. Es camiseta de festival. Ya, yo conozco a alguien que se la ha comprado. Bueno, no, bueno. Y que el concepto me gustaba, pero mal ejecutado, en Ya. mi opinión. Ya, ya, ya. Hizo un montón de intentos con rayas, sin rayas, horizontales, con eso. Y al final decidió que una parte de cada. La camiseta amarilla, detalles en verde, pantalón azul, medias blancas. O sea, Ya he fue la hablado- única manera que vio viable de hacerlo funcionar eso, cromáticamente. Ya he hablado en este podcast de, a nivel estético, lo importantes que me parecen los cuellos y, De las camisetas. y los ribetes de las mangas. Mm. O sea, los ribetes del cuello y los ribetes de las mangas. Como diseño o como... No, dentro del Detalles. diseño. Dentro del diseño, el detalle del ribete del cuello y del ribete de las mangas me parece importantísimo para el diseño de una camiseta. Sí, este totalmente estético, es un poco banalidad. Y creo que la camiseta de Brasil lo hace bastante bien. Sí, la verdad es que en cuanto a diseño está guay. Y sobre todo se nota que es una camiseta moderna, en el sentido de que ya se intentó hacerla bonita desde el principio. También tenías eso, ya había entonces un poco de historia de camisetas del fútbol, Claro. que al final las primeras civilizaciones del fútbol son Inglaterra, que es blanco, Blanco. y Escocia, que es azul. O sea, no... Un tono de azul muy bonito, por cierto. Sí, pero no tenía Pero azul. mucho más. O sea, no, en cuanto a diseño es la cosa más simple del mundo. De hecho, casi todas las equipaciones actuales tienden al monocromáticas. O sea, un color y con eso tiramos para adelante. Bueno, ¿cuál es la curiosidad de este buen hombre? Vivía en una ciudad al sur de Brasil. De hecho, está a las orillas del Río Grande. No, ¿de Río Grande? No, Grande, ¿no? No, ¿cómo se El llama el otro? Grande- El río con el que hace frontera con Uruguay. El río Frontera. Se llama... No. Ah, Paraná. el Paraná. No, lo tengo aquí, lo busco antes. El río... A ver. Perdón, que estoy quedando un poco estético. El río de Janeiro. Amplía. Yaguarón. Yaguarón. El río Yaguarón. Era, de hecho, este señor era natural de Yaguarao, que está literalmente en la ribera del río y justo enfrente está Uruguay. Una tierra de frontera. De hecho, tiene muchos contactos con la comunidad uruguaya, vamos, pues sociedades de frontera, que son un poco mezcla de las dos cosas. Sí. Ganó el concurso. Y la gracia es que siempre que le han entrevistado en plan de... Bueno, al principio no se dio mucho bombo porque al principio no tenía mucho misterio, no tenía tanta importancia el marketing ni Claro. las equipaciones. Y con los años le fueron haciendo entrevistas cuando ya se hizo más famoso por el diseño. Y la gracia es que este señor dijo que realmente su selección... Es Uruguay. Si me tengo que quedar con alguien... Claro. Vale. Yo soy más de Peñarol, o sea, básicamente. Que él es brasileño. Entre Pelé y Bentancur. Habláis de Neymar como si fuese Forlán, o Claro, sea, claro, claro. básicamente. Y es un poco ahí la gracia que tiene este hombre. También hay que decir que este caballero, después de vivir en esta ciudad de frontera, se trasladó a la capital de la provincia del sur de Brasil, que no es otra que la ciudad de Pelotas. Donde acabó trabajando en la universidad como filósofo y filólogo. O sea, es un Hostia, hombre de letras. Es lo peor de cada casa. Y estuvo destacado como uno de los miembros de resistencia contra la dictadura en la dictadura brasileña. No pasa De hecho, dando clases, fue denunciado por uno de sus alumnos por decir, bueno. por decir en clase que el actual estado del Estado era inconstitucional porque con la propia Constitución no se podía dar un golpe de Estado. Pues A ver, eso fue una clara aviso de que este señor era evidentemente comunista. Y estuvo un pequeño interrogatorio con un oficial del ejército en plan de... ¿Qué vas diciendo por ahí? A ver qué... Tanto es así que este señor... bueno, este señor no, porque fallece en 2018 de un infarto. Pero su hijo, sobre todo, ha estado muy también, siguiendo la corriente del padre, muy politizado. Y cuando todos los movimientos, cuando perdió Bolsonaro las elecciones y la vuelta de Lula al poder y todo el tema de el intento de golpe de Estado, vamos a llamarlo, de toma del Capitolio a la brasileña,
casi toda la gente que fue el ejército le dijo a Bolsonaro... Quieto, Tranquilo. ¡El ejército! quieto, León. Todas estas manifestaciones y este asalto al Congreso estaban casi todo el mundo con la camiseta de la selección. Sí. Y fue el hijo del creador de la camiseta diciendo, ¿qué hacéis? Quitaos esa camiseta si vais a hacer esto. O sea, Con un perfecto acento uruguayo diciendo, mi papá era comunista. sí, básicamente. De hecho, Cállate, hijo ahora de se puta. estará tomando unos mojitos con Pepe. Se murió el Pepe. Se murió el Pepe. Se murió el Pepe. Y de hecho, después del intento de toma de los recintos del poder y me está todo el rato hablando del Capitolio cuando no es el Capitolio. Bueno, o sí, sea, pero Brasilia. la propia Federación de Fútbol Brasileña sacó un comunicado diciendo que rechazan cualquier vinculación política o con alguna de los dos bandos políticos dentro del país con la selección y con la camiseta en concreto. A ver, ¿cuándo lo hace el Madrid con las esvásticas de Ultrasur? A ver, que también es un poco lo que pasó en lo que se decía que pasaba en España con las manifestaciones, que en teoría estaba prohibido llevar la bandera de España a una manifestación por idea de Adolfo Suárez, diciendo que no quería que la bandera se vinculase con ninguno de los dos bandos. Se le salió redonda la jugada. Maravillosa Jugada maestra. Pero bueno, un poco ese era el tema que venía a traer. Un poco historia del diseño, historia política, historia reciente, historia actual. Y Historia nada, con mayúsculas, diría. historia con mayúscula. Periodismo. Y Aquí, yo en la taberna de Sheffield. Y queríamos dedicar esta sección al El Pepe. último Balón de Oro brasileño, que es Kaká. correcto. Que no tiene pinta de ser precisamente comunista. No tiene pinta. No, I belong to God. Bueno, si os dicen que preferís haberse dedicado a Vinicius o... Hostia. No, Juninho Pernambucano, que salió otro día quejándose de todos los futbolistas brasileños que apoyan a Bolsonaro. ¿Ah, sí? Muy bien. Buen jefe. Sí. Pernambucao. Pernambucano. Hablando de lo cual. Conversación de esto. ¿Qué has pasado antes? Nani, el ¿Nani? futbolista portugués que ha ingresado al Partido Comunista Portugués. Buah. Hostia, menudo jefazo. Tremenda selección se nos queda. Nani, por el Partido Comunista, Nani. Y por una banda de narcotraficantes, Ricardo Quaresma. Quaresma también que tiene cara de comunista, también te digo. Ricardo Quaresma tenía una lágrima tatuada aquí en el ojo. Sí. Joder. ¿Cómo debe ser? Tenía muchas cosas. Sí. De hecho, tenía un exterior increíble. O sea... Sí. Sí. Me gustó guante. mucho su año en el Barça. ¿Eh? Sí. Cuando jugaba en el Barça con 20 añitos. A En mí me el gustaba mucho. 2001 o algo Sí, así. con Van Gaal estaba todavía. Sí. ¿Y quién más estaba en ese equipo? Víctor Bahía. Edgar Davids. El Cantevitz. Albertini. ¿Cómo se llama Albertini? Albertini, ese no es un pintor del 480. Coco. Coco. Y Cocu. Y Cocu. Estaban los dos. Estaban Coco y Cocu. Sí, exacto. ¿Y qué? Buen equipo. Sí, y Kaká. Podemos hacer un equipo de personas repetidas. Sí. Con Lolo, con Lolo. Toto. Claro. Tete. Con... Tete. Claro. ¿Dida cuenta? O... Claro. No. Lele Cabrera. Mm. Es que me gustaría que estuviese en Didi y Duda. Y Ndidi, el de Leicester. Del Leicester. Papa, Gueye. Papá. Papá. Ya. 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 Y Colo. ya. Claro, pero... No. No, Colo no. Bueno. Pues nada. El oye, programa de las monosílabos. no había uno que se llamaba Dudu. Aguate. Dudu Aguate, portero Aguate, israelí, Claro, sí. pues ya tenemos portero. ¿De Sí. dónde es, perdón, el portero? No, de Palestina. Dudu Aguate que tuvo encuentro físico con el otro portero. Con Munua. Con Munua, Munua ¿no? le partió la cara. O no, Ramunua. Ya Sí, sé, no conozco No. esa historia. En el Mallorca, los dos. Sí, no, era en el Deportivo. Sí, en el Mallorca. Yo creo que era en el Mallorca. No sé. Bueno, el caso, que discutieron un día en el vestuario y de repente uno de los dos salió Aguate, salió con el ojo morado. Así que honor a No. Gustavo Munua. Bueno, no sabemos, quizás Aguate es opositor a su propio régimen. No Es tiene, muy- no tiene es- ninguna pinta. No, la verdad que no. Es altamente difícil. Altamente improbable. Yo no niego que los haya, pero es altamente difícil. Sí. Antes he leído uno diciendo
me parece muy mal que pienses que todas las personas, no me acuerdo qué era, somos así. Yo, por ejemplo, lo soy, pero seguro que hay gente que no. Muchas gracias. Tengo declaraciones de Aguate de hace 2 años. Aguate. No queríamos la guerra, pero esto nos ha hecho más fuertes que nunca. Así que no parece apoyar la causa. No parece... No parece. No tiene pinta. Esas declaraciones, venga, ronda de gente que podría haber dicho esas declaraciones. Empiezo yo, Hitler. No queríamos la guerra, pero esto nos ha hecho más fuertes. Sí. Sí. No, sí. Yo jugando al Risk. Hostia. Alfonso jugando al Crusader Kings. Sí, cuando se te juntan todos para declararte guerra santa en el de Crusader Kings. Sí. En fin. Pues nada, muchachos, hasta aquí la sección de Alberto. Sí. Hoy, para despedir la temporada, que no la despedimos este programa, la despediremos dentro de 15 días, pero como hemos preparado una cosa especial para el último programa, pues hoy le hemos pedido a nuestro amigo Luis Tejalbó, nuestro zaragocista de confianza, que nos haga una última sección esta temporada. No, me estaba riendo porque anoche estábamos en Discord Sí, y Mateo y yo. Vale. Y fui a la cocina, sí, volví, sí. pensaba que salíamos solo tú y Sí. yo, y quizás hice un ruido muy desagradable Sí. cuando volví a entrar. Gutural. Gutural. Un ruido Y gutural. estaba Luis Y estaba Tejalbó, había Luis Tejalbó que... A lo que dijo, aproveche, ¿no? Sí, algo así. En fin, nosotros nos callamos, Sí. le damos a la sintonía y dejamos que... Callamos nosotros para que ellas hablen, ¿no? Dejamos que Luis nos cuente una de sus evocaciones sin balón. Evocaciones sin balón. Hola a todos. Me piden, me suplican, casi me imploran los chicos de la taberna que hable hoy de la rotonda infantil de pie. Muchos de los zaragocistas y de los aficionados más jóvenes se extrañarán al no haber tenido noticia antes de este importante cenáculo de zaragocismo que durante muchos años fue esta rotonda, estas localidades de infantil. Parece ser que este espacio en nuestro templo del fútbol ya se ubicó en la zona de la tribuna de preferencia, en la esquina donde hoy estaría justo encima la afición visitante, al lado pues del córner entre la tribuna de preferencia y el antiguo gol de Jerusalén, el que acaban de tirar. Ahí estaba la rotonda infantil de pie. Eran unas localidades muy baratas a las que solamente podían acceder chicos de hasta 16 años. Siempre estaba la trampa y yo mismo creo que en alguna ocasión accedí a esas localidades con más de 16 años porque en aquella época el control era menor, se hacía la vista gorda y al fin y al cabo era un dinerillo que se ingresaba que de otra manera probablemente no sería así, porque en aquellos momentos yo creo que el fútbol era en proporción bastante más caro que ahora en comparación con otros espectáculos como el cine, como el teatro, algún concierto. Y yo recuerdo aproximadamente que una entrada media en 1970 y tantos para un partido de fútbol estaría entre las 400, 500 pesetas y creo recordar que aquella rotonda infantil solamente costaba 50 pesetas la entrada. 10 duros, como decíamos entonces los miembros de la chavalada. Hay que tener en cuenta que en aquella época, repito, yo me puedo acordar pues a partir del año 73, 74 probablemente, no había ultras,
no existían tampoco las modernas gradas de animación, el público estaba muy mezclado. Casi todas las localidades eran de pie, excepto las de tribuna, y que en aquellos momentos en la Romareda he consultado que llegaron a caber 43.500 espectadores, un aforo enorme, de los más grandes del fútbol español, eso sí, casi todos ellos de pie. Yo en aquel momento asistía fundamentalmente por razones económicas, porque no era una localidad que permitiera una buena visión del fútbol, estabas muy esquinado y muy abajo, por razones económicas. Disfruté mucho yendo a partidos de fútbol en aquellas localidades. Visto ahora con perspectiva histórica, sin embargo, lo recuerdo como algo absolutamente insano. Cabían probablemente 2.000 o 3.000, supongo, que meterían más, chavales hasta 16 años, casi siempre en grupillos de amigos, en cuadrillas, separados del resto del público por vallas, separados también del campo de fútbol por una valla altísima que no se podía sortear. Y aquello ahora, visto con cierta memoria histórica, me da la sensación de 2.000 leones enjaulados, recluidos, centenares de chavales enfurecidos, todos ellos varones. Yo no recuerdo que en aquella grada infantil hubiera ninguna chica, y que hoy sería digno de un psicoanálisis colectivo de cierto nivel. Sí, yo lo conocía, esta historia. Mi padre me contó bastante de que sus primeros recuerdos del fútbol o de en la Romareda son en esta sección. De cómo aquí nuestro buen colaborador nos ha comentado cómo se pagaba la entrada y el precio tal, no sé qué, cuando había una entrada mucho más barata. Bien barata, ¿eh? Sí, saltar la tapia. Que es lo que hacían nada más empezar el partido muchos de los chavales. Claro. De hecho, se solía mandar a la policía a caballo a intentar evitar estas avalanchas. Claro, pero en el momento en el que saltas una tapia, el caballo te sirve para poco. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay como todo en la vida. Esto es como todo. El poli malo, que se dedicaba a Claro. repartir gorrazos, y el poli un poquito menos malo, que en vez de repartir el gorrazo, ponía el culo del caballo para que los niños subiesen para arriba. O sea, que un poco lo que hay en toda la vida. Hay gente y gente. Claro. Sí. La verdad es que es interesante ver cómo ha evolucionado el fútbol a nivel económico, que de hecho es una cosa que hemos repasado con Luis bastante, ahora que lo pienso. Porque, claro, si nos ponemos a pensar en la política de precios, puede trazarse cierto paralelismo con que el abono de las gradas de animación sea más barato, pero esas entradas a precios tan sumamente populares Hombre, la no décima existen. parte es otra cosa. No sí. existen, claro, sí. La décima parte es un abono a 25 euros Claro. o a... Claro, claro. Es una No es- barbaridad. El abono actual de gol de pie es baratillo. O sea, no... 150 son. No me Quiere acuerdo, decir, 160, algo así. Yo creo que ajustado a inflación no dista tanto de esas 25 pesetas. Si lo ponemos a precio por partido. No lo sé, no lo No lo sé. sé. Habría que hacer el cálculo, pero yo, no sé, de un salario medio actual, que vamos a llamarlo 18.000 brutos al año, 125 me parece un precio adecuado. Que igual lo que debería ser para casi toda la grada, básicamente Sí. es el precio. Y luego poner el estado de animación igual a 70 euros. Pero claro, entiendo que no es rentable. O sea, no, como te digo una cosa, te digo No. otra. Lo que no tiene ningún sentido son abonos, por ejemplo, incluso los que hay en primera, en equipos de media tabla para abajo, poner abonos en gol
a 400, Sí. 500 o 600 euros Mm, en sí. goles. O sea, y ya en tribuna te vas a los 900. Y luego no sé cómo habrá gestionado otros equipos. Claro, el caso que conocemos nosotros es el de aquí, pero el Zaragoza, todo el tema de los abonos infantiles, claro, entiendo que también tiene mucho que ver con el cambio de la legislación, que los menores no pueden entrar solos a recintos, pero ahora las entradas para los menores de edad tienen que ser al lado de sus Sí. parientes Tutor que legal. sean socios. Bueno, me imagino que si vas con tu tío, puede ir tu tío como... Sí. Pero bueno, legal. sí, tutor legal en el momento. Entonces, claro, ya no puedes hacer una grada de niños. Mm. Porque Y- los niños tienen que ir con sus familias. Y no A ver. es mucho, el precio no es mucho menor comparado a la entrada normal. Que eso Antes también- sí. Mm. Con antes me refiero a hace 10 años. Sí, pues. No hace 40. Sí. Hace 10 años el precio sí que era bastante más barato. Sí, el Mm. famoso pequeabono. El famoso pequeabono. Que lo que pasa es que no tenías derecho a asiento, ¿puede ser esto? Sí, sí. Había uno que tenías como que podías ir a un partido con descuento tal, pero luego había uno que era muy barato y podías ir a todos los partidos. Mm. El problema es que ese en concreto no debía de ser... Rentable. No debía ser transferible. Claro. Mm. Porque en la misma localidad, o sea, la misma grada, el abono es legalmente transferible. Tú puedes ir con mi abono y es legal, no estás haciendo ninguna triquiñuela. Sí, sí. Con el pequeabono yo creo que no era legal, pero la con gente el, iba. como con el abono juvenil. Claro. O sea, que sale ahí el Sí. Claro. distintivo Sí. y si Pero- eres joven, Sí. palo yo. Que me hace gracia que la abono juvenil, si no recuerdo mal, el límite en el Zaragoza son 21 años. Que es en plan, ¿quién con 22 años es independiente, tiene un trabajo y se puede pagar un abono entero? Como Nadie. para pagar un abono nadie. Claro, es que la juventud se ha alargado hasta más de los 25 seguro. Sí, ¿vale? sí, sí. No Sí, tiene sí. sentido tenerlo hasta los 21. Hay titulares de periódicos de muere un joven de 40 años. Sí. O sea, por ahí. Hombre, ahora se muere una persona con 72 años y decimos, que "Oh, pues hoy no era, tiene- no era muy mayor". Yo creo que hoy Mm. tiene sentido estirar la juventud como se ha entendido siempre hasta los 30 fácil. Por lo Sí. menos a nivel económico. Eso A sí, nivel eso económico, que- sí, porque es que la independencia Sí. económica Sí. es una Más quimera o hasta, es sí, hasta extenderlo los casi, 20 muchos. es extenderlo casi 10 años más que Sí, antes. más o menos. Yo creo que se viven 10 años más que antes, por otro También, lado. claro. O sea, Y Bueno, las dos 20, cosas. y 25 y 30, sí. Eso es. o sea, tampoco estamos haciendo Sí. nada del otro mundo. Sí, sí. No. Es lo que decir, nos vamos Mm. encaminados a una jubilación de 85 años. O sea, tampoco... Sí, o como no, como en O- como en los estados libres. Quiero decir, con libres que tienen libertad, como Estados Unidos, en los que no te jubilas nunca. ¿Por qué? ¿Quién se va a jubilar? Este entrañable ancianito de 95 años sigue trabajando de cajero en el supermercado local y han ido a darle un aplauso. Dice Vicente Valles. Dice Vicente Sí. Valles. Sí. El perro Sánchez. Como concepto. Sí. En fin. Bueno, vamos a seguir escuchando a Luis, que todavía tiene alguna que otra cosa que contarnos. Era un ambiente insano, lleno de testosterona, con una violencia latente poderosa. Pero claro, en general, haciendo sociología del fútbol, sí que podemos llegar a la conclusión de que en aquellos tiempos, los últimos de la dictadura, los primeros de la pseudodemocracia que hubo entonces o que había entonces, el ambiente en el fútbol era mucho más hostil que ahora. A pesar de que parece que hay unos rebrotes de violencia en el fútbol, en aquella época no estaba politizado, algo que probablemente a los chavales de la taberna no les gustaría. Justamente en aquellos momentos, este humilde comentarista, el Jacinto XVI de los podcasts, tenía en 1975 11 años. Sí que empezó, con el transcurso de los acontecimientos de la transición, a vivirse una cierta politización entre los jóvenes, fundamentalmente de tipo autonomista, aragonesista, especialmente cuando un movimiento social exigía que a Aragón se le aplicase el mismo artículo de la Constitución que a Cataluña, País Vasco o Galicia. La pugna entre el 143 y el 151, creo recordar. La lucha por la amnistía de los presos políticos y, en definitiva, por la democratización de las instituciones. Y aquello sí que pudiera, yo no lo recuerdo bien, pero sí que pudiera haberse
trasvasado aquella grada infantil. Desde luego, si comparamos este fútbol desde el punto de vista de los aficionados y también de los activos protagonistas, los jugadores, los árbitros, etcétera, el fútbol de hoy es una balsa de aceite, es un fútbol woke en comparación con aquello que era todo mucho más bestia, mucho más bruto, muy masculinizado, como digo. No era habitual ver grupos de amigas que hoy se ven en la Romareda, familias, padres o madres que van con sus hijos pequeños. Supongo que las entradas de infantil siguen existiendo, pero están distribuidas por todo el campo porque es un descuento que se realiza para que los chavalicos pequeños vayan con sus familias acompañados al fútbol. Hay algo de romántico en esta visión, en estas evocaciones sin balón de hoy, pero algo de romántico turbio. No guardo en estos momentos buen recuerdo de aquellos partidos que eran como una vía de escape para que los chavales que entonces estábamos excesivamente encorsetados todavía por el nacionalcatolicismo, tuviéramos cada 2 domingos una vía de escape para gritar, para manifestarnos de una forma excesivamente controlada en aquellas jaulas de la rotonda infantil de pie. Como conclusión, sí me gustaría hacer una evocación sin balón también para un protagonista importante de aquella rotonda, que era Manolo el del Bombo, que en aquella época estaba en la Romareda. Era la única persona que podía acceder al campo de fútbol, es decir, la única persona que salía de la reclusión de aquellas vallas. Manolo iba recorriendo todo el estadio, entre la línea de fondo y de banda, la línea de cal y las gradas. Iba sección por sección de la Romareda y cuando llegaba a la sección de infantil estaba más rato, incluso durante el partido acudía varias veces. Y era muy significativo y gracioso que era un momento en el que estaban de moda los payasos de la tele, Gaby, Fofó, Miliki y Fofito, que decían siempre al comenzar: ¿cómo están ustedes? Y Manolo el del Bombo, cuando llegaba a la grada de infantil, no decía ¿cómo están ustedes?, sino que tocaba el bombo 3 o 4 veces y decía ¿qué tal están ustedes? Y toda la chavalería contestaba ¡bien! Y entonces se ponía a animar al Zaragoza y se armaba una buena zapatiesta, que se decía en la época. Esta ha sido mi doble evocación sin balón de hoy. La rotonda infantil de pie, lo que llamábamos entonces infantiles, y aquellas intervenciones que hoy veo también como algo patéticas e incluso esperpénticas del pobre Manolo el del Bombo, que en paz descanse. Un saludo a todos. Me gusta que Luis haya comentado esto sobre, bueno, la testosterona, la politización, porque al principio cuando he empezado a escuchar su sección, me ha dado por buscar información sobre esta sección, sobre esta rotonda infantil. Y la página que he encontrado de recuerdos, hay como varias fotos, así pues... Sí. Fotos chulas, ahí la chavalada animándome ahí todos juntos. Míralos. Y luego he encontrado una foto muy curiosa de esta sección, que es la que tenemos... A ver. Un segundo. Está llegando, no os preocupéis. Empieza a ver ya cosas esa. Se veía venir. Un poco de todo, ¿no? Se veía Sí. venir. ¿Sí? ¿Se puede enseñar esto a cámara A o nos ver. tirarán el vídeo? Bueno, es una... Yo creo que no tiran, ¿no? ¿No? Bueno, He visto muchos vídeos con esvásticas. es una tremenda esvasticada. Sí. Sí. A ver. Es una... Hostia, Sí. eso es mi Uy, rodilla, perdón. Alfonso.
Es además la Premium, la que Sí, tiene la sí. cruz de hierro al lado. Sí. Y si te fijas, en la bandera al lado he visto Sí, que había ahí algo sí. y unas SS enormes. Eso, eso es. Porque Es el- son fans de pagar impuestos para la seguridad social. Eso. De hecho, es el grupo budista de Zaragoza. Sí. O sea, Porque además todos los que llevan la esvástica son muy pequeños. Mírate los que llevan la esvástica. Que verdad. tendrán todos 14 años, 15. Es verdad. Sí, son muy pequeños. mi teoría es que no la ponían ellos, pero... Sí, pero ahí se queda. La ponía el club. La ponían ellos. Alfonso Solans padre. Así que sí, la verdad es que la politización se notaba. Se notaba. Se notaba. Me resulta también muy curioso esto que creo que Luis sabe reconocer y que mucha gente de esa generación no sabe reconocer, de que el tiempo pasado lo puedes recordar con nostalgia, pero a veces no está bien. Esto de mi madre pues por la generación de mis abuelos, mi madre pues estuvo toda la vida metida en casa. Eran otros tiempos. Bueno, a ver, eran otros tiempos y eran otros tiempos peores también. Claro, No, bueno, pero no eran peores, eran diferentes. No, eran bastante peores. Claro. Además, esto me recuerda mucho a las alabanzas que se hacen sobre la mejora del nivel de vida en general durante el franquismo, pero que no es por el franquismo, que es porque en toda Europa y en todo el mundo es una época de bonanza económica. Claro. Y simplemente el franquismo pues aprovecha de eso, pero no hacen nada especial. Entonces, no por esa razón hay que alabar nada relativo al franquismo ni recordarlo hecho, con nostalgia. Con los datos en la mano, juraría que en la época de mayor crecimiento del poder adquisitivo de la población en general en la historia de España fue con Felipe González. O sea, No, sí, evidente. Sí, ahí hay claro. un- O sea, en la gráfica no se ve creo que se ve un pa. No creo que haya mucha discusión en torno a eso, la verdad. También tiene la ventaja de haber estado casi 15 años en el poder, Sí, lo y cual... en los 15 años en los que montas el estado del bienestar. Correcto. Claro. Sí. Pero resulta curioso porque está bien verlo, pues eso, desde los ojos de una persona como Luis, consciente de los cambios sociales que ha habido, y ver aquello, pues eso, como un corral, porque había muchas pollas. Estaba intentando hacer o sea, lo siento, ¿vale? Estaba intentando hacer alguna metáfora que tuviera que ver con nabos, pene, no lo sé. Bueno, lo siento, pido disculpas. Y en el fondo... Vosotros habéis estado más cerca, yo ya sabéis que no, porque voy con los piperos. Pero el gol de pie actualmente tampoco distará mucho de aquello. No, dista. Estará altísimamente No. masculinizado. Pero dista. A ver, o sea, sí. gol de pie del que me fui yo hace 4 años o más. Había 2 goles de pie. El de delante y el de atrás. Sí. Esto hay que decirlo, animaba más el de delante. No digo que no. También eran los que eran. O sea, los del brazo en alto. Claro. Sí. Y luego estaba el gol de pie más normal, que iba principalmente, creo yo, motivados por el precio de la entrada, el Claro. precio del abono. Y van un poco a intentar, aparte de animar, ver un poco el partido. Ya. O sea, que yo entiendo que los de abajo... Sí, pero los de les- abajo muchos el partido se lo pasan de espaldas. Exacto. Sí. Que es otra forma de ver el fútbol. O sea, tampoco... Bueno, de no verlo. De no verlo. No voy con la forma en sí, sino un poco ese ambiente como mucho está reducido ahí. Ya. Hay mucha gente, muchas parejas, hay familias que van a gol de pie. Al menos lo seguían yendo. Este año no lo veo tan de cerca. Es que realmente lo vas a ver tú mejor, Mateo. Sí, Por la posición en la que está, tampoco Ya, yo lo veo tan tampoco bien. lo Sí, ver, ¿no? no sé, yo veo mucha gente levantando el brazo Sí. Pero eso y siempre, animando bastante poco para lo que deberían y podrían animar. eso siempre han estado ahí y a corto plazo van a estar ahí. Bueno, y a largo plazo también. Claro. Pero, claro, a mí todo esto lo que me molesta es que levanten el brazo. A mí el hecho de animar, Pues, presionar más... En teoría es digamos. para lo que estás ahí. Claro. Por eso pagan menos, ¿no? Claro, eso de hecho, es. a mí lo que me molesta precisamente es que muchas veces, por lo menos en Zaragoza, no sé si eso ocurrirá o no ocurrirá en otras aficiones, pero muchas veces precisamente lo que se nota es su silencio. Sí. Que muchas Este veces... año sobre todo, sí. Sí, este año y el año pasado se notó muchísimo también. Que hay veces que dices, hombre, es verdad que el equipo va mal, pero pagas un abono muy barato precisamente para estar berreando durante todo el e incluso si berreas enfado, por lo menos berrea enfado. Y Sí. una lanza a su favor voy a decir que si no cantan ellos, no canta nadie. No, O sea, no, nadie.
O sea, no hay otro sitio del campo donde digas, Claro, estamos Pues- en un grupo organizado así, muy grande. ya no lo hay. Claro. O sea, Claro, antes sí, había sí, dos. sí, O sí. sea, pero ahora no, actualmente no hay. O sea, Mm. así Y que este eso- año además lo de jugar sin un cuarto del campo es desolador a ratos, ¿eh? Mm. Bueno, tú que miras hacia allá todo el rato, tiene hecho- que ser raro. De Sí, hecho, más sí, desolador va a ser el año que viene. Bueno, el año que viene habrá 4 gradas. Estamos recogidicos. Nos joderemos de frío. No habrá gol de pie, me imagino. Sí, sí que habrá. sí que habrá. Pero no estarán de pie. No lo sé, no lo sé, pero- No sé cómo la harán. Pero la tienen que mantener, ¿no? Hombre, Entera. sí. ¿Tú crees que a todos los que están en gol de pie les van a dar abono? Sí. Quitando asientos a gente que paga más. No, va a ser todo por antigüedad, entiendo. Lo de ser de 100%. Va a ser gol de pie o no ser gol de pie no tendrá valor ahí, creo yo. Lo importante es la antigüedad. Claro, no va a pasar uno de gol de pie que se haya hecho abonado hace 2 años antes que uno que lleve 8 años abonado. Claro. No sé. Yo estoy muy arriba. Bueno, muy arriba, no. Pero Yo no sé cómo lo van a hacer. Para cómo empecé. Primero a ver dónde estamos. Bueno, está ya prácticamente hecho. Está hecho. En fin, muchachos, vamos a valorar esta cervecita, no sin antes agradecer a Luis Alfonso cree que más de 4, yo creo que 4, pero igual son 5 veces que se ha pasado por aquí esta temporada. Esperamos la temporada que viene volver a tenerlo por aquí porque ha resultado enriquecedor. Y no es porque se llame Enrique, ¿verdad? El chiste más bueno. Vamos con la valoración de la cerveza. Si os podéis extender un poco, porque la verdad es que no se me ocurre absolutamente nada. En eso estaba pensando yo ahora mismo. ¿Qué voy a decir? La lata tiene un coche. No hemos enseñado la lata, por cierto. Una lata todo guapa. Una lata, la verdad es que está bien guaparda. Un bosque, un coche, una canoa. Gracias, Mateo. Ya sé quién decir. Venga, empieza. Hala. Facilísimo. Un coche, una canoa, una carretera peligrosa. No. Si ves a alguien igual te lo ya has puesto. ¿Qué? Es una Marcos Alonso. No. Pero Alberto, Lo cortamos. ya hemos cortado un chiste de coche. No. Venga, repetimos. Venga. Así. Pues espera, voy a si repetimos desde el principio, ¿vale? Vale. Venga. Así nos damos más tiempo para pensar. O sea, Venga. estaba pensado. En fin, muchachos, si os parece, vamos con el análisis de la cerveza Founders All Day, que por cierto no hemos enseñado la lata. Fundadores de todos los días. Fundadores de todos los días, o todo el día fundando. Todo el día Un bosque, un cochecico con una canoa. Van claramente hacia un lago a hacer piragüismo. ¿Quién quiere empezar? Yo es que no tengo mucha idea. la verdad. Es una lata. Es Con una un lata. coche, una canoa que van rápidos Sí, y van directos al lago a tirarse. sí. Son una... Son lago Junior. Iba a decir que es una Robinho, en plan... una Vinicius. Claro. Pero no es tan buena. O sea, quitando que Vinicius, bueno. Mira, me ha gustado el Lago Junior. Un 68. Alberto, ¿tienes alguna idea? Yo tengo una idea. Sí, tengo una. Venga. A ver, en líneas generales me ha gustado, la verdad. Y eso que las IPAs tampoco es que me suelan Agradar. apasionar, en general. Sí, yo... Comparándola con un perfil de jugador, que es un perfil que no me suele gustar, pero que me ha gustado su rendimiento este año, pues voy a decir que es una Ferran Torres. Ferran Torres. Le voy a Ferran Torres. dar un Tiburao. 74. Vale. Yo le iba a dar un 75, así que Toma. me quedo con eso. Yo voy a tirar por lo de que es una Session Ale y para sesiones las de Mendieta, ¿verdad? Que se acabó convirtiendo en DJ. En DJ Bands. Se acabó convirtiendo en Mendieta. DJ Mendy. DJ Mendy. Y se le dio un 75. Queda 74 todo y un 68. 72 y medio. 72 y medio. Sí, pues bastante. O sea, sí, una Bien, cerveza que correcta. está bien. Teniendo en cuenta sí, que creo que a por lo ninguno tanto. nos hace especial gracia las IPAs. No, Sí. pero. Bueno, Bien. está Se bien. deja de ver. Mm. Tiene ese toque de artesanía. Sí. A pesar de ser industrial, evidentemente. Pues de nuevo programa cortito, muchachos, porque llevamos Venga. 58 minutos ahí, más alguna cosa Corto. que hay que cortar. Bueno, Pues. Cortita y al pie. Sí, ese momento en el, Así- en el que Alberto ha decidido que iba a estornudar fortísimo y se tenía que ir corriendo por unos Kleenex. Es decir, Que lo si nos- cortaré.
Quiere decir, así la gente escucha ya y ya se puede ir de verdad a escuchar Realpolitik. Es lo que de verdad... Ya sabéis, en el esperando. Podimo, no os olvidéis. Muy bien, pues nada. Recordad que si os suscribís con el código Una Taberna, Nos dan un besito en la frente. Muchas gracias por estar ahí. Por cierto, perdón. Buah. Perdón. Fatal. Rota la escaleta. A toda por saco todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vale. Como ha roto el orden del No, programa. simplemente iba a decir que el otro día, echando cuentas con Alfonso, Sí. nos dimos cuenta de que, no sé si el primero o el segundo de los programas que grabamos con Alberto, fue el programa número 50 de Una Taberna de Sheffield. Este no sé si es el 51 o el 52. Hay que contarlos. Habrá que contarlos porque quité el programa 0 y algún adelanto y tal, y el programa 50 fue o el anterior o hace 2 programas. Y, pues no te gilipollez, pero me hizo ilusión ver que habíamos conseguido llegar a los 50 programas, 50 programas. perdiendo gente por el camino. De hecho, ¿quién será la próxima víctima? A Ya, ver. la temporada que viene aquí Bueno. habrá 2 solo. Tenemos a gente de banquillo calentón. Sí, es verdad que... De vez es en verdad cuando que vienen. ¿Habéis negociado? Puedes irte tú y que venga tu primo. Habéis tenido que buscar otro Alberto, porque claro. Sí, claro. Dijimos, bueno, ya que está, no cambiamos mucho el nombre. Eso es como cuando el príncipe de Bel-Air de repente la madre cambia. Cambia de a mitad de serie. Bueno, pero son americanos, da igual, era negra. Claro, Creo que a ellos no les importa mucho que sean... De hecho, en alguna telenovela sudamericana, en plan, hicieron eso, pero fue en mitad del capítulo. No fue de una Hombre, escena para otra. En Friends es famoso que en la primera temporada hay un capítulo que sale una actriz y en el capítulo siguiente la misma señora es otra actriz totalmente diferente, pero esa señora que salió en la primera temporada ya se quedó las 10 temporadas. Vale, Pero vale. los 2 o 3 primeros capítulos que sale ese personaje es otra actriz diferente. Comprendo. Emprendo. Bueno, al final... Cosas que Al pasan. final es Friends. Al final es Historia de la Friends. televisión. Historia de la televisión. Un antes y un después. Un antes y un después. Como Marvel. Como el universo cinematográfico de De Marvel. 0 a 10, ¿cómo ha envejecido Friends? Siendo 10 muy bien... Y 0, ¿cómo conocía vuestra madre? Ha envejecido mal. A mí no me hace parece que haya bastante mal, envejecido mal. Hombre, Yo la vi hace poco otra vez. creo que Friends se ríe de forma más moderna de la masculinidad tóxica de lo que lo hace como conocía vuestra madre. Creo que en Friends hay muchos chistes que si se leen desde una perspectiva de me estoy riendo de los machos, que yo por lo menos es como lo interpreto, no ha envejecido tan mal. ¿Y cómo conocía vuestra madre, sin embargo? Yo no, a ver, hace que no la veo, pues bueno, no tanto, en la pandemia la volví a ver entera, pero bueno, yo no tengo la sensación de que ha envejecido muy mal, aunque es verdad que creo que en los momentos en los que los personajes masculinos son personajes masculinos, no se nota tanto que es una crítica a esa masculinidad como sí que lo noto en Friends. Entiendo. Nunca se ríen de Barney como tal. Claro, y sin embargo en Friends se ríen muchísimo sobre todo se ríen mucho de cuando Chandler, que es el personaje, digamos, no sé cómo decirlo, más el feo gracioso, el que liga menos, el que siempre va a la cola de Joey. El Ted Mosby. No, porque No. Ted Mosby liga bastante. Sí, eso es un tema tonto. Sí, pero no, a lo que voy es que ese personaje que muchas veces para intentar tener éxito con las mujeres imita lo que hacen los machos que tienen mucho éxito y siempre les sale mal. Esa forma que yo entiendo como crítica a ese tipo de masculinidad, es verdad que en Cómo conocí a vuestra madre no está tan presente o no es tan obvia. Capítulo, por ejemplo, en el que Chandler se deja bigote porque el novio de Mónica se deja bigote y entonces todos están flipando con ese señor. No sé, muchos chistes en los que ellas se ríen de que ellos tengan miedo de ser confundidos con homosexuales. O sea, ese tipo de cosas, Sí. creo que Friends es más moderna de Cómo conocí a vuestra madre. Teniendo 10 años menos de inicio a inicio, ¿no? Porque el año en el que acaba Friends, que es en el 2004, 2005 empieza Cómo conocí a vuestra madre. ¿Cuál es el mejor personaje de Friends? Probablemente Chandler. ¿Y de cómo conocía vuestra madre? Hostia, pues no lo sé. No lo sé. Buah, yo lo tengo clarísimo. Esa sí que la tengo Robin clara. quizás es el mejor personaje de Cómo conocí a vuestra madre. No sé. A mí Marshall me gusta mucho. Marshall. Es Marshall con diferencia. Pero abismal la diferencia.
A mí la evolución de personaje de Robin me gusta bastante. De hecho, Marshall es el Chetler se parece mucho. Bueno, Chandler es mucho más pringado. Es el hombre de la relación estable de la serie, por así decirlo. Bueno, pero es que eso en Friends pasa en la mitad, ¿eh? Eso en Friends pasa desde la 5ª temporada. Ya, pero es el arquetipo. Al principio no. Al principio no. Al principio no, en absoluto. De hecho, no tiene ninguna pareja que dure más de 2 o 3 capítulos. Hasta la temporada 5ª. Pero se parece. Es mi punto. Y Vale, Marshall pues es mejor. Bueno, es Estudiando posible. para abogado. Eligiendo una acción responsable para mi futuro. No puedo, lo siento. No vi venir este debate. este off topic de 4 minutos y medio. sí, no, la verdad. no lo vi venir. De hecho, lo podemos sacar en un short, Sí. pero y ya está. ya está. Y Bien. famosos. Como los cortos, pero no un short, sino como los cortos que saca Jorge el Salvaje. Esos. Eso Esos son los que venden. venden. Esos son los que venden. ¿En YouTube o dónde lo sube? No sé, en Podimo. Sí, en YouTube está en Podimo. En YouTube también suben estos. ¿Podemos subir a Podimo? No lo sé. No, te tienen que dejar, ¿verdad? Claro, no, te tienen que, o sea, tienes que tener un... Vale, no es en plan de yo cojo, subo a Podimo y si cuela, cuela. Yo diría que no. Se hablará. Bueno. Ya Lo contrataré. podemos subir a OnlyFans. Eso sí. Una taberna de Sheffield en OnlyFans. Ni siquiera Patreon, ¿eh? Directamente al Sin porno. rayas tintas. Hombre, aquí se están viendo 4 rodillas, ¿eh? En este Hombre. vídeo. Te quiero decir, no podemos decir que solo nos ven fans. O sea, Claro. que quien nos ve son verdaderamente fans. Sí. La verdad es que Sí, solo nos sí. ven fans. Exacto. Only fans. OnlyFans. En fin, muchachos. Bueno, este igual sí que nos tira el vídeo. YouTube. El YouTube tira el vídeo así... Si mencionas la pepa. No te lo tira, pero yo creo que sí que como que te intenta... ¿Cómo se llama esto? Un shadow ban. Ah, Shadow, sí, cuando, sí. cuando dices la palabra que empieza por T en vez de decir... Eso. O la palabra que en vez de empieza decir por A. plataforma morada. Sí, eso. O cuando mencionas al pintor. Austriaco. Bueno, pues Sí. entonces tenemos Shadowban permanente, porque Sí, prácticamente ocurre cada Claro, capítulo. Sí. Bueno. Es la actualidad la que nos... Claro, la actualidad manda. ¿Qué le vamos a hacer? El otro día me dijo un exalumno que no pusiera enlaces en TikTok porque TikTok te hace Shadowban si pones enlaces. Ah, vale. Así Vale, que... enlaces abajo o arriba. O metidos en la pantalla. Ah, vale. Que nada, que vídeo y subtítulos del vídeo Y ya está. y ya está. Ya a viralizar. Y a Y que todo no lo sea que- muy complejo. Sí, no vaya a ser que, claro, a ver, subo vídeos de 1 minuto y... De hecho, habría que empezar a bailar. Por cada suscripción. Espera un segundo, Luis, espera un segundo. A ver, ahora vamos a explicar esto como si lo estuviera oyendo un anciano, ¿vale? Vale. Hay un periodista que sale en la plataforma morada, que se llama Gerard Romero y que tiene un canal que se llama Gigantes, Gigantes. especializado en el Fútbol Club Barcelona, que cada vez que se suscribe a alguien hace un baile. Sí. Una danza. Una danza. Sí. Y entonces, en un momento en el que estaba, si no recuerdo mal, entrevistando a Luis Suárez, Sí, Correcto. me suena delantero del Inter Miami, Sí. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Liverpool, entre otros, Ajax, Ajax. le salió una suscripción, se puso a bailar muy ridículamente y... Y Luis Suárez. mientras decía... Espera un segundo, Luis. Espera. Espera, Luis, espera, por favor. Espera, Luis, por favor. El otro mirando en plan de... ¿Qué? Y el otro, sí, que tengo que hacer esto para ganarme la vida. Es el pan de mis hijos, sí. Ese implante en Turquía no va a venir solo. Hostia. Siempre lleva gorra, Casualmente. Gerard Romero, casualmente. Sí. Hay muchos chistes que hace el cambio de gorra más rápido que McLaren. Hombre, ¿no salió un vídeo en el que se le caía la gorra Sí, y se tiraba al suelo Sí, como sí, un sí. perro de presa a Sí. cogerla? Sí, en efecto. Bueno, hay gente que lo llama mal. Mira el guitarrista de Amaral. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? sí, es lo que hay. En fin, muchachos, bueno, con esto hemos alargado el Ya no ha quedado el claro. tema. Ya, creo que ya Tú te has llegamos, quejado de que era corto y ya he decidido llegamos a la que hora. había que empalmarlo. Así que nada, no nos queda nada más que despedirnos, no sin antes daros las gracias por vernos, recordaros que podéis escucharnos en prácticamente cualquier sitio, seguirnos en redes sociales, como ya os recordamos en los separadores. ¿Por qué has señalado la bufanda No, del Como? porque has dicho muy fuerte como. Ah, bufanda del Como, que por cierto, me has pedido que ponga la bufanda y la camiseta del Como, pero
Por nada. Porque sí. La camiseta del Como con el 9 de Iván Azón, con el 90, perdón, de Iván Azón a la espalda. No ha debutado todavía. No sabemos qué número lleva. No ha debutado. Recordad que lo mejor que podéis hacer para ayudarnos es contar que nos veis a la gente que creéis que le vamos a gustar y sobre todo no escuchar Realpolitik nunca. No, en serio, que seguro que es un podcast que está muy bien porque el orden mundial son muy de centro político y Panenka mola muchísimo. Y son anti-Tebas, por cierto. Son anti-Tebas, muy verdad, anti-Tebas. anti-Tebas. Pero hay que reconocer que más allá del orden mundial, que está bien, cualquier cosa que haga Panenka generalmente está bien, así que seguro que estará bien y les irá mejor que a nosotros con facilidad. Nosotros nos vemos dentro de 15 días, que será traca final de temporada, porque gracias a las oposiciones pues vamos a grabar pues prácticamente un mes menos de lo que nos gustaría, pero la vida nos come, niños, la vida nos come. Con lo cual, nos vemos dentro de 15 días aquí en este mismo sofá. Nosotros no vamos muy lejos, y vosotros, mientras tanto, no olvidéis mezclar siempre el fútbol con la política. Una taberna de Sheffield es un podcast con guión de Alfonso Guía, Alberto Gómez, Mateo Pérez y Luis Fejalvo. Sintonía, Jaime Marcuello. Coordinación y edición, Mateo Pérez. No te olvides seguir Una taberna de Sheffield en redes sociales.